Capítulo 18. Habíamos entrado de nuevo en el periodo veraniego y seguía aún sin haber alanceado el pulpo gigante que vivía cerca de la caverna. Cada día, durante toda la época primaveral, Rontu y yo fuimos a inspeccionar su refugio. Metía la canoa en el agua y remaba suavemente a través de la abertura, llegando de una entrada a otra muchas veces. Vi muchos pulpos en esa oquedad, pero nunca pude contemplar de nuevo las evoluciones del gigantesco animal de la primera visita a la caverna. Al fin me cansé de buscarlo y empecé la recolección de abalones para el invierno. Los de los caparazón rojo tienen la carne más sabrosa y resultan también los más apropiados para ponerlos a secar, aunque los verdes y los negros son buenos también. Claro que como los rojos son exquisitos. Las estrellas de mar se lanzan con voracidad a comérselos todos. Esa extraña criatura, la estrella de mar, se coloca bien agarrada encima del caparazón de un abalón. Apoya sus 5 tentáculos extendidos hasta el límite contra la roca en que se ha sujetado el molusco. Atrapa a éste con sus ventosas y comienza a encabritarse. A veces tira del caparazón del abalón durante días, sin soltar un instante sus ventosas, hasta que poco a poco el pesadísimo caparazón del molusco se desprende de su cuerpo. Una mañana salimos de la cueva del pulpo y nos acercamos al arrecife que estaba inmediato a ella. Bogando yo suavemente en la canoa mientras Rontu miraba. Muchos días había estado recolectando mariscos a la sazón, no demasiado abundantes, entre las rocas de la caleta del coral, sin dejar de inspeccionar el arrecife esperando el momento apropiado para mi propósito. Ese instante es cuando hay pocas estrellas de mar pegadas al caparazón de los abalones, porque resultan tan difíciles de separar como estos de la roca. La marea estaba baja y el arrecife sobresalía más que de costumbre. A cada lado podían verse multitud de abalones rojos y apenas unas cuantas estrellas de mar, así que antes de llegar el sol a su recorrido más alto, ya habían llenado el fondo de la canoa con abalones. Aquel día no soplaba el menor viento, y teniendo ya cuantos moluscos podía desear, até la canoa. Rontu me seguía de cerca y trepé al arrecife para almacenar algún pez que nos sirviera de cena. Los delfines azules jugueteaban al otro lado de los bancos de algas. En su sitio favorito estaban las nutrias descansándose a las diversiones de siempre, de las que nunca parecen cansarse. Alrededor de nosotros, por todas partes, las gaviotas intentaban pescar mejillones, que eran especialmente abundantes ese verano. Suelen crecer enredados en las algas que flotan bastante cerca de la superficie de las aguas, y su peso, al ser tantos, hacía que parte del banco de algas estuvieran entre la superficie y el fondo de esa zona. Con todo, su abundancia permitían que algunos quedasen al alcance de las gaviotas. Estas los tomaban con el pico, remontaban el vuelo y desde cierta altura los estrellaban contra el arrecife para después abalancearse veloces a por los trozos de carne que quedaban al descubierto. Los mejillones caían sobre el arrecife como una especie de extraña lluvia, lo cual me divertía mucho, aunque no así a Rontu, quien no podía comprender lo que las gaviotas se proponían con aquel tejemaneje. Andando con 1000 dificultades,
Fui hasta el extremo del arrecife, donde suelen vivir los peces más grandes. Con una cuerda de algas y un anzuelo hecho de un pedazo de caparazón de abalón, logré pescar un par de buenos ejemplares. Tenían una cabeza enorme y muchos dientes, pero eran de sabroso gusto. Di uno a Rontu y de regreso a la canoa atrapé varios erizos de mar de color púrpura que son útiles para teñir las prendas. Rontu iba adelante de mí a buen paso. De pronto dejó caer el pez y se quedó mirando hacia el fondo del agua, inclinando en el borde de la roca. Allí mismo, moviéndose en suave balanceo, estaba el pulpo, el que llevaba tanto tiempo buscando, el gigante. Era raro poder ver a los pulpos en aquella zona. Son animales que gustan del agua profunda y por esa zona del arrecife el fondo estaba próximo a la superficie. Quizá el gigante viviera en la cueva y solo se acercaba a esa área cuando era incapaz de hallar su alimento en otro cualquiera. El pulpo no se había movido, estaba flotando casi en la superficie y podía ver perfectamente sus impresionantes ojos. Eran del tamaño de unas piedras pequeñas y le salían de la cabeza. En el centro de cada ojo una mancha negra. Me recordaban los ojos de un fantasma que vi cierta noche en que llovía a cántaros y el relámpago culebreaba insistentemente por los cielos. Debajo de donde tenía apoyadas las manos había una profunda hendidura en la roca, y en ella se ocultaba un pez de su enemigo pulpo. Rontu no había emitido sonidos de ninguna clase. Preparé la punta del venablo y até el palo del mismo a mi muñeca. Luego me coloqué en el borde del arrecife, lo más cerca que pude del agua. El gigantesco pulpo estaba aún un poco lejos para alancearlo, pero mientras miraba sus movimientos, uno de los largos tentáculos se adelantó y metiéndose por la resquebradura de la roca, empezó a tantear allí dentro. El tentáculo del pulpo siguió su camino, pasando junto al pez que había arrinconado, como víctima propicia. Luego se retorció por el extremo. Cuando el tentáculo del pulpo hubo enrollado al pez, me puse con una rodilla en la roca y la otra levantada y preparé la lanza. Apuntaba a la cabeza del gigante. Al tirar del venablo con fuerte impulso, y aun siendo el blanco que ofrecía mayor que los dos peces grandes que había capturado poco antes, fallé el golpe. La lanza se hundió en el agua y rebotó a continuación. Instantáneamente, una espesa nube negra rodeó al pulpo. Lo único que podía ver de él era su largo tentáculo, enrollado aún en torno de su víctima. Salté, poniéndome en pie a tirar de la lanza, pensando que bien podía tener la oportunidad de arrojarla de nuevo. Al hacerlo, me di cuenta de que la aguda punta se había soltado y solo emergía ahora el palo. En el instante en que esto ocurrió, empezó a tensarse la cuerda que sujetaba el arma en mi muñeca. Se me desprendió el palo de la mano y comprendí que había acertado en alguna parte del cuerpo del pulpo gigante. A toda prisa solté el cabo de cuerda que tenía en la mano, porque cuando se desliza de toda velocidad, teniéndola agarrada, te quema en la mano o se engancha. El pulpo no avanza por las aguas como otros animales marinos. Gracias a sus aletas o a su cola, absorbe agua por un agujero que tiene en la parte interior del cuerpo y la proyecta hacia atrás, dándole salida por dos hendiduras de su parte posterior. Cuando nada despacio,
Pueden verse dos columnas de agua que salen con fuerza hacia atrás. Si va deprisa, es imposible verlas. Lo único que se puede percibir es un rastro en el agua. El trozo de cuerda que había dejado caer en la roca daba saltos y zumbaba conforme se iba desenrollando a toda velocidad. Luego desapareció en el agua. En el acto, sentí una fuerte presión en la muñeca y a fin de aminorarla, salté de la roca, acercándome a la dirección que el pulpo había tomado al desaparecer, asegurando la cuerda con ambas manos, pero sujeta aún al brazo. Apoyé con fuerza los pies en un resalte de la roca y me eché hacia atrás. La cuerda estaba tensa con el gran peso del pulpo. Empecé a izarla. Temiendo que se rompiera, fui dando pasos hacia adelante, si bien luchando ferozmente mientras cedía terreno. Estaba moviéndose hacia la cueva, deslizándose a lo largo del arrecife. La caverna donde tenía su guarida habitual estaba aún a cierta distancia. Si se metía en ella, perdería mi presa. Tenía la canoa atada justo enfrente de mí. Una vez en la canoa ya podía dejarle que tirara hasta agotarse. Lo difícil era soltar los amarres de la embarcación sin dejar de aguantar la tensión, con una mano ocupada en sujetar al pulpo. Durante todo ese tiempo, Rontu iba de aquí para allá, en el arrecife, aullando y dando saltos en torno a mí, lo cual aún hacía más penosa mi lucha con el gigante. Paso a paso me fui acercando hasta que el pulpo se hundió en las aguas más profundas inmediatas a su caverna. Estaba tan próximo al agujero que tuve que detenerme, incluso a riesgo de que se rompiera la cuerda y desapareciera el pulpo definitivamente. Me detuve, pues, y sujeté con todas mis fuerzas. La cuerda se tensó a un extremo y sus subidas y bajadas espasmódicas originaron un ligerísimo oleaje. Podía oír el ruido del movimiento que hacía y no dudaba ni un momento de que acabaría rompiéndose. No sentí cómo me cortaba las manos, aunque desde luego empezaron a sangrarme. La tensión se aflojó repentinamente y me convencí de que se había roto, pero al momento siguiente la cuerda cortaba el agua en amplio círculo. El pulpo nadaba fuera de la caverna y el arrecife, hacia algunas rocas que estaban al doble de distancia de la que podía cubrir mi cuerda. Allí se encontraría en un lugar seguro, pues había muchos sitios donde esconderse. Recuperé parte de la cuerda conforme el pulpo se movía hacia las rocas, pero pronto hube de dejarla ir de nuevo. Volvió a tensarse y volví a recuperarla. En esa zona el agua me llegaba un poco por encima del pecho y salté al fondo desde el arrecife. No lejos de las rocas se extendía un banco de arena. Andando cuidadosamente por el fondo, que estaba lleno de agujeros, fui dándole la vuelta poco a poco. Rontu nadaba junto a mí. Alcancé el banco de arena antes de que el pulpo pudiera ocultarse entre las rocas. Se tensó de nuevo la cuerda y una vez más salió el pulpo nadando hacia la caverna. Repitió la operación y en cada momento pude hallar cuerda. A la tercera ocasión en que apareció en aguas menos profundas, fui retrocediendo por el banco de arena procurando que no me viera, y tiré de la cuerda con todas mis fuerzas. El pulpo apareció en la arena. Estaba con todos sus tentáculos extendidos, parte de ellos en el agua todavía, y daba la impresión de estar muerto. Después percibí el movimiento de sus ojos. Antes de que pudiera gritar advirtiéndole del peligro, Rontu se precipitó hacia adelante y asió con los dientes el cuerpo del gigantesco animal, que era demasiado pesado para alzarlo o moverlo siquiera.
Cuando las mandíbulas del perro buscaban asirse en una nueva presa, 3 de los tentáculos del pulpo se cerraron en torno al cuello de Rontu. Los pulpos son peligrosos únicamente dentro de cuando pueden enroscársele a uno alrededor del cuerpo con sus inacabables brazos. Sus tentáculos tienen filas completas de ventosas y pueden arrastrar a cualquiera hacia las profundidades hasta ahogarlo. De todos modos, incluso en tierra, el pulpo puede dañar a una persona porque es fuerte y no muere fácilmente. El gigante azotaba ahora el agua con sus tentáculos, intentando retroceder a los abismos. Poco a poco conseguía ir arrastrando a Rontu consigo. Por mi parte, la cuerda que sujetaba la punta de la flecha ya no me servía de nada por haberse enrollado en las patas del perro. El cuchillo de hueso de ballena que usaba para soltar los abalones de la roca y abrirlos pendía de una cuerda enrollada a mi cintura. La hoja era de buen tamaño, pero aún así no le faltaba filo. Dejé caer la cuerda que sujetaba el pulpo y empuñé el cuchillo mientras corría hacia el gigante. Me coloqué detrás del pulpo, entre este y la zona de aguas profundas. Tantos eran sus tentáculos y tal la agitación de los mismos, que de nada iba a servir intentar cortar alguno. Se me enroscó en un brazo del monstruo a la pierna, y el impacto fue como el de un latigazo, ardiente y doloroso. Otro tentáculo que Rontu había arrancado al pulpo se contorsionaba aún al borde del agua, como si buscara una presa a la que enroscarse. La cabeza del pulpo sobresalía de la maraña de sus tentáculos y parecía que estuviera hincada en un poste. Sus ojos dorados, de negras pestañas, no dejaban de mirarme. Por encima del chapoteo del oleaje y de los ladridos estridentes de Rontu, podía oírse perfectamente el entrechocar de ambas porciones del pico del monstruo, que era más afilado que mi propio cuchillo. Hundí a fondo en su copachón informe, y en ese mismo instante me pareció que quedaba cubierta de feroces sanguijuelas que chuparán al propio tiempo por muchos puntos de mi piel. Por fortuna me quedaba una mano libre y con ella empujé el arma hasta lo profundo del pulpo. Las ventosas que tenía pegadas a la piel me dolían terriblemente, pero poco a poco fui cediendo su presión. Los tentáculos hicieron más lento su movimiento y al cabo se desplomaron inmóviles. Intenté arrastrar al gigante fuera del agua, pero estaba tan débil que no podía moverlo. Ni siquiera fui en busca de la canoa, amarrada en el arrecife, aunque sí recuperé la punta de la lanza que tanto trabajo me costó fabricar y encontrar, y la cuerda que la sujetó mucho rato a mi muñeca. Era ya de noche cuando Rontu y yo entramos en el cobertizo. El perro tenía una gran herida en la parte del morro, debido al pico del pulpo, y yo estaba llena de cortes, moratones y escoceduras. Aquel verano vi 2 pulpos gigantes más a lo largo del arrecife, pero dejé que siguieran su camino, sin intentar alancearlos o atacarlos.